Y los que ya estamos aquí, pues nos preparamos para estudiar la palabra del Señor. Y hoy vamos a iniciar el capítulo 2 de Santiago. ¿Listo? Santiago es muy consistente con el tema que está tratando. Y aquí lo vamos a estar viendo, ¿no? La semana pasada hablábamos del tema de ser, ¿ya estamos aquí todos? Ok, la semana pasada hablábamos Santiago nos estaba hablando acerca de la importancia de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es un mal que persigue a la iglesia desde siempre y no se diga hoy en día, ¿no? Con mayor razón, existen muchos oidores de la palabra. Mucha gente que conoce la palabra del Señor, pero que no la practica. ¿Cuál es el resultado de ellos? Decíamos la semana pasada. Se engañan a sí mismos. Se creen ser alguien que realmente no son. Conocer la palabra, pero no vivirla, no hacerla, te engaña. Te vuelve un religioso, pero no eres salvo, no te salva. Bueno, entonces Santiago, como ustedes pueden ver, ha estado tratando ese tema de ser hacedores. Y al inicio del capítulo 2, vean cómo él da un ejemplo acerca de un asunto que estaba pasando en la iglesia y que confirma este mismo principio. Personas que son oidores pero no hacedores dentro de la iglesia. Y nos da este ejemplo Santiago. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe, fíjense, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nuestra fe sea sin acepción de personas. ¿De qué está hablando Santiago? Que nuestra fe sea sin acepción de personas. Si tú dices que tienes fe en Dios, pero haces acepción de personas, estás mintiendo. No es fe, eso no es fe. Porque la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo debe de ser demostrada así, sin hacer acepción de personas. ¿Qué está diciéndonos Santiago? Que la fe se demuestra con hechos. La fe se demuestra con nuestra conducta. La fe es demostrada con la conducta. Es cierto que la fe es algo interior, que solamente cada uno de los que la tiene sabe que la tiene. Pero ¿saben qué después? Después la fe se desborda de nosotros, se muestra a través de hechos, a través de la conducta. Estaba leyendo esta semana uno de los boletines que hacíamos antes. Estaba un boletín que nos habla acerca de qué te define. Inclusive hicimos este trabajo con los jóvenes, ese tema se trató abundantemente con los jóvenes. Luego hicimos una confraternidad en donde tratamos ese tema con jóvenes de otros lugares. Y fue todo un tema, ¿no? Maravilloso que estuvimos tratando. Y ahí, ¿cuál era la proposición de este tema? ¿Qué te define? No te define lo que tú piensas de ti mismo. No te define lo que tú dices de ti mismo. Lo que te define, a los ojos de los demás, por supuesto, es lo que haces. Hay una frase que vimos en ese curso y que repetimos mucho, que dice: tus hechos te delatan. Tus hechos te delatan. Es como una gallina que pone un huevo y cacaraquea. ¿Y qué dices? Puso un huevo la gallina, sí, está cacaraqueando, ¿no? Bueno, de la misma manera tus hechos cacaraquean. Todo el mundo puede saber cómo es tu comportamiento. Todo el mundo puede saber si eres cristiano o no. ¿Por qué?
por tus hechos. Y Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Este es un principio bíblico tremendo. Y aquí Santiago lo retoma porque dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, y vamos a añadirle, demostrada por una conducta que no hace acepción de personas. Aquí Santiago está tratando un problema que había dentro de la iglesia, realizada por personas que se decían tener fe, pero demostraban que no era tal. ¿Por qué? Porque hacían acepción de personas. ¿Qué significa hacer acepción de personas? Sin acepción de personas. ¿Qué? Sin discriminar, que hay que ver a todos por igual, sin apartar a unos de otros, ¿ok? Es una palabra muy interesante, una palabra griega muy interesante porque viene de una palabra compuesta, de dos palabras griegas, es una palabra compuesta, es la palabra prósopo, que significa rostro o persona. Y después la otra raíz de la palabra es la palabra lambano, que ya sabemos que significa tomar, o sea, significa asirse o tomarse, abrazarse a otra persona. Eso sería la traducción literal de esa palabra. ¿Cómo se entiende? Se entiende como diferenciar a uno o diferenciar a uno de otro en el trato, ¿no? A través de un juicio o a causa de un juicio prematuro. Entonces, hacer diferencia entre uno y otro a raíz de un juicio prematuro. Tú juzgas a las personas exteriormente y dices, esa persona merece mi atención, esa no. Esa persona merece que la trate bien, esa no. Y entonces, a través de ese juicio prematuro, acelerado, ¿qué haces? Tú determinas tratar mejor a una persona que a otra. Eso significa hacer acepción de personas. Tiene que ver con diferenciar el trato entre uno y otro. ¿Por qué no los tratas a todos igual? No, porque ese sí lo merece y ese otro no. Es lo que tú piensas. Eso es hacer acepción de personas. En Levítico 19:15 tenemos una palabra, vean ustedes, Levítico 19:15, desde la ley, desde el Antiguo Testamento, en la que el Señor pone en la ley lo siguiente. Levítico 9:15 dice, 19:15. Dice, no harás injusticia en juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, ni a uno, ni a otro. Porque no se trata solamente de que siempre se trate mal al pobre, a veces al rico. O sea, dice aquí la ley, ni a uno ni a otro. Debe ser un trato por igual. ¿Cuál había sido la experiencia de Santiago dentro de la iglesia que puso estas palabras? ¿Qué es lo que él había visto? Bueno, vamos a verlo, vamos a regresar a Santiago. Y vean ustedes lo que él había visto en la congregación. Dice aquí, porque si en vuestra congregación, esto es lo que Santiago había visto, que sucedía en la iglesia. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Es muy clara la diferencia, ¿no? Entonces un hombre con anillo de muchos quilates, con muchos diamantes, un hombre con anillo y con, dice aquí, con ropa espléndida. Pero entra otro con ropa andrajosa. Bueno, la diferencia es muy marcada, pero vean lo que sigue. Y miras con agrado. Ahí está, ¿ya estás? ¿Qué haciendo? ¿Qué estás haciendo? Juzgando a la persona, ¿por qué? Por su apariencia externa. No conoces su trasfondo, no conoces si la persona es buena o mala, no sabes la situación de la persona. Lo único que estás viendo es el exterior. Lo miras. Luego dice, y miras con agrado a uno, ¿y qué implica?
que miras con desagrado al otro. A ver, háganme cara de que tienen agrado por alguien, que tienen agrado por el que está sentado a su derecha, a su izquierda. Muestren cara de agrado. Ahora fíjense bien, ahora muéstrenle a esa misma persona una cara de desagrado. Ahora díganme si se nota la diferencia. ¿Hay una diferencia? Y eso que nada más están viendo los ojos, ¿eh? ¿Pero hay diferencia? Por supuesto que hay diferencia. Y aquí dice Santiago que es evidente esto, porque entra una persona con anillo y ropas espléndidas y se nota cómo lo miras con agrado. Pero inmediatamente que entra una persona con ropa andrajosa, se nota inmediatamente cómo lo miras con desprecio. Y eso se nota. Y Santiago lo había visto. ¿Eso es fe? Y sigue diciendo Santiago: y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, porque la manera en la que ves a las personas es la que te motiva a actuar de cierta manera para con esa persona. Eso es lo importante de todo esto, ¿no? Si tú no te disciplinas a mirar a las personas de la manera correcta, si no te dejas llevar por las cosas externas, tu percepción de esas personas es la que va a delimitar tu conducta hacia ellas. Esa es la parte importante. Dice aquí, a la persona que miras con agrado, ¿qué le dices? Siéntate tú aquí, en buen lugar. Ven, siéntate, toma el lugar de privilegio. Siéntate aquí a un lado mío. Hasta hueles rico. Ok, pero al otro, al que miras con desagrado, en este caso al pobre, ¿qué le dices? Estate tú allí, en pie. O, en todo caso, ¿qué? O siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Qué quiere decir? ¿Que este cuate estaba sentado en un estrado? ¿Será que esa persona tenía tantos privilegios en la iglesia que tenía un estrado para él mismo? No, no es que tuviera un estrado físico, es que así se sentía. Y Santiago se lo echa en cara. Le dice, siéntate aquí bajo mi estrado. Yo estoy acá, tú estás acá. Eso es hacer acepción de personas. Y dice Santiago, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser ¿qué? Jueces con malos pensamientos. ¿En qué nos convertimos, hermanos, si nosotros hacemos acepción de personas? Dice aquí, nos convertimos en jueces. Juzgamos a las personas. ¿Eres capaz de juzgar? ¿Dios te ha constituido como juez de los demás? Dime. ¿No? ¿O tienes un nombramiento legal de ser juez? ¿Tienes todas las armas, todas las herramientas para juzgar correctamente? Y en este caso, sobre todo en casos como este, solo Dios es el juez. Pero tú te constituyes como juez. ¿Y luego qué más dice? ¿Con qué características? Con malos pensamientos. Y yo digo que una persona que tiene pensamientos malos es porque es mala. Pues sí. Tiene raíces malas de amargura en su corazón. Por eso tiene malos pensamientos hacia los demás. Malos pensamientos. Es que te conviertes en un juez con malos pensamientos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que hacer acepción de personas es una conducta que nos calificaría como jueces malos, porque con malos pensamientos. Porque estamos juzgando solo de acuerdo a las apariencias, sin adentrarnos a lo que hay de fondo en esa persona. Debemos recordar que nosotros no somos jueces, porque nosotros solo juzgamos lo externo. ¿Y quién es el que sabe qué es lo que está de fondo? Solamente Dios. Por eso Santiago nos sigue hablando de esto y nos habla del punto de vista de Dios acerca de los pobres y de los ricos. Y vean lo que dice entonces en el versículo 5. Dice en el 5, hermanos míos amados, oíd. O sea,
Ahí les va. Pongan atención. Esto es importante que lo escuchen. ¿No? Es como si Santiago dijera eso. Hermanos míos amados, óiganme. Ahí les va. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahora vamos a analizarlo, ¿no? ¿No ha elegido Dios? ¿No ha elegido Dios a los pobres de qué? De este mundo. Porque Dios sabe cómo son las cosas en este mundo. Ahora, no quiere decir que haya ricos. ¿Quiénes son los ricos? Ya lo hemos definido en sermones pasados, ¿no? El rico es aquel que tiene y puede, que dice yo puedo porque tengo y porque tengo puedo. Es aquel que tiene dinero, que tiene influencias, que tiene posesiones, de tal manera que puede solo. ¿Cuál es el problema con la gente que puede sola? Que muchas veces, no siempre, pero muchas veces es una característica de los ricos, o sea, de los que tienen mucho, que se olvidan de Dios. Porque ellos pueden solos. Por eso dijo Jesús, ay de los ricos, porque qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué lo dijo? Porque así es su plan, porque así no es que así funcionan las cosas. Dios sabe que así funcionan las cosas. Ahora, no tiene que ver con ser rico o pobre, ¿no? Pueden haber personas ricas, con dinero, con posición, pero que sepan depender de Dios. Y como dice la palabra, que saben darle a la gente. Entonces puede haber gente pudiente, pero que sea pobre en espíritu. Igual hay gente pobre, pero que no sabe depender de Dios. Pero en general, así es como sucede. Los pobres de la tierra, ¿no?, son gente que por no tener recursos ni influencias, pone su fe. ¿En quién? En Dios. Por eso dice aquí, en el versículo 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Ahora, ¿para qué? Y esto es una palabra de consuelo de la que deberían de abrazarse los que son pobres, los que no tienen recursos en este mundo. Porque tampoco es que el pobre deba estar siempre, ay, pobre de mí, es que no puedo, es que no tengo. ¿Se trata de eso? Entonces el pobre puede estarse quejando, es que me trató mal, es que me hizo, es que así tiene que ser. No, vean el punto de vista de Dios, y esto es una palabra para los pobres, sean ricos o pobres, ¿ok? Para los pobres. ¿Cuál es la palabra para ustedes? Dios te ha elegido para ser, ¿qué? Rico en fe y heredero del reino. Si tú te sabes rico en fe y heredero del reino, no te vas a estar quejando porque otros te estén menospreciando o tratando mal. No te vas a estar lamentando por eso, porque sabes que eres rico en fe y heredero del reino. Eres rico en el Señor. Esto es una palabra para que estés tranquilo, para que no te andes quejando, porque los van a ver ricos, o sea, gente pudiente, gente con algo de dinero, que se cree rico y que siempre te va a estar menospreciando. Siempre va a haber. ¿Te vas a estar quejando por eso? No, porque eres rico en fe y heredero del reino. Y aquí nos dice en el versículo 5, que ¿quiénes son los herederos? ¿Los pobres? No, dice ¿quiénes son? Dios ha preparado esa herencia ¿para quiénes? Para los que le aman, sean ricos o pobres. Aquellos que le aman y dependen de Él, aunque tengan o no tengan. El reino, esta herencia fue preparada para los que le aman. Si tú le amas y eres pobre, eres rico en el Señor. Alégrate. Y si tú eres rico en esta vida, entonces considérate bendecido por la vida eterna, pero vive como pobre en esta tierra. ¿En qué sentido? En que no dependes de lo que tienes para tu felicidad, que no dependes de lo que tienes para tu seguridad, dependes de Dios. Y por eso no te aferras a las riquezas. Un problema de los ricos o de los que tienen algo es que viven para guardarlo, viven para preservar lo que tienen, se afanan de más y no disfrutan la vida ni buscan a Dios como deberían por ese afán. Aún los que tienen deberían de vivir como si no tuvieran.
y dar para no tener esa tentación. Así es que este es el punto de vista de Dios, ¿sí? Los pobres son ricos en fe y herederos del reino. Versículo 6, y dice Santiago, pero vosotros, los ricos, habéis afrentado al pobre. ¿Qué es afrentar? Avergonzado, deshonrado al pobre. Lo avergüenza. Siéntate ahí, quédate ahí, o hazte para allá. No, ni me saludes porque no hueles bien. Habéis afrentado al pobre. ¿Qué hacían los ricos con los pobres? Dice aquí Santiago. ¿Qué es lo que comúnmente hacían los ricos de su época con los pobres? No tiene nada que ver con hoy, ¿no? Hoy en día no sucede, hoy en día no pasa. Dice aquí, ¿no os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? No pasa hoy, ¿verdad? El pobre no es oprimido por el rico. No es arrastrado a los tribunales, paga, porque si no te meto al bote. Pero ¿cuál es el resultado de esas acciones negativas para con el pobre? Vean el punto de vista de Dios en este caso. Dice el versículo 7, no blasfeman ellos. ¿Quiénes? Los ricos que oprimen al pobre, que lo tratan así. Dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros los pobres. No blasfeman ellos. ¿Qué significa blasfemar? Hablar mal, hablar daño. De hecho, literalmente se traduce como hablar daño. Eso es blasfemar. Hablar daño. Y luego dice, blasfeman el nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Cuál fue el nombre que fue invocado sobre los pobres? Hablan mal de Dios. Así de fácil. Con tus malas acciones haces que se hable mal de Dios. Se supone que tú eres un representante de Dios. Se supone que con tu estilo de vida das a conocer las virtudes de Dios. ¿No dice así la palabra? Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es nuestra función? Anunciar las virtudes de Dios, pero con este comportamiento o comportamientos como este, no anuncia las virtudes de Dios. No estás representando bien a Dios, no estás reflejando a Dios. Y esto tiene sus consecuencias, que vamos a ver un poquito más adelante. Así es que, ¿qué estamos viendo aquí? Hacer acepción de personas, portándonos como jueces. Al hacerlo, somos motivados a actuar en contra de unos y a favor de otros, por lo cual estaríamos representando mal a Dios. No estamos reflejando a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora pasamos a la parte grave del asunto. Si quieren saber la parte grave del asunto. Versículo 8. Bueno, primero nos habla de lo que debería de ser. Un verdadero creyente, alguien que tiene verdaderamente fe en el Señor y que la demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Pues vean lo que dice aquí. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bueno, primera pregunta. Si en verdad cumplís, no dice que la sabes, si en verdad la cumples, como ya dijimos, eres un hacedor. Pero ¿qué dice aquí de la ley? ¿Qué? Real. ¿Cuál es la ley real? La ley real, la regla de oro. La ley real significa que viene del rey. Es una ley que está impuesta por el rey del reino. Nosotros vivimos en un reino. ¿Quién es nuestro rey? Él manda. Él ha establecido la ley real. Y además es real porque es de la realeza, o sea, es la mejor. Jesús la enseñó justamente como dijeron ahorita, como la regla de oro, exactamente, en los evangelios. ¿Cómo lo dice aquí? ¿Cuál es la ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo entendemos eso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley real
nos habla de cuál es el parámetro nuestro parámetro de comportamiento para con nuestro prójimo. ¿Cómo debemos amar a nuestro prójimo? O sea, igual. Como yo deseo ser tratado, ¿se acuerdan? Esa es la regla de oro. Como yo deseo que me traten, así debo tratar a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que quieres para ti, eso mismo es lo que debes ofrecer. ¿A quién? A quien se lo merezca, pero a los otros no. ¿Así es? El creyente así es, ¿no? Como ese dicho de las tienditas, ¿no? Como me trate, será tratado. Entonces así no somos nosotros. Si me tratas bien, te trato bien, pero si me tratas mal, no, vas a sacarlo calvillo de mí, ¿no? Vas a conocerme. ¿Sí? ¿Así es la cosa? El creyente, el que tiene verdadera fe en Dios, ¿cómo lo demuestra? Tratando a los demás como Él quisiera ser tratado. ¿Así tratas a los demás? ¿Como te gustaría que te trataran? Esa es la ley real. Y si vives así, haces bien, dice aquí Santiago. Felicidades, qué bueno. Pero si no, ¿quieres saber las consecuencias? Versículo 9. Pero si haces acepción de personas, ¿qué dice aquí? ¿Qué eres? ¿Qué estás haciendo? Estás pecando. Premeditadamente y con ventaja. Si haces acepción de personas, cometes pecado. ¿Y qué mereces? Y vean lo que sigue diciendo. Dice, si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos. ¿En qué nos convertimos? Convictos. Quedamos convictos. ¿Qué significa eso? ¿Quién es un convicto? ¿Quién es un convicto? Alguien que ya que se le ha demostrado su culpabilidad. Eso significa convicto. Alguien que ya se han demostrado todas sus pruebas y se le ha demostrado su culpabilidad. Quedas convicto, eres culpable. Si tú haces acepción de personas, ojalá a partir de hoy te quede claro que eres culpable y por lo tanto declarado lo que estás haciendo como un pecado. Eres culpable delante de Dios y tú tienes que salir convencido de ello. Otra acepción de esta palabra griega que se traduce aquí como convicto significa persona que está segura de su culpabilidad. Si como se la han demostrado, ahora esa persona sale convencida de que hizo mal. A lo mejor cuando llegó al juicio dijo, no creo que hice mal, pero después de todas las pruebas contundentes que le pusieron, tiene que decir, sí, estoy convencido, hice mal. Eso significa quedar convicto. Tú has sido convencido de tu culpabilidad delante de Dios. Ojalá que te quede claro eso, ¿no? Al hacer acepción de personas, quedas convicto delante de Dios. Cometes pecado y quedas convicto. ¿Y qué más dice? Y dice aquí, quedáis convictos por la ley como transgresor. ¿En qué te conviertes? En un transgresor. ¿Y quieren saber lo que significa ser un transgresor? ¿O alguien lo sabe? Si alguien lo sabe, dígalo. Y si no, calle para siempre. ¿No saben lo que es transgresor? Un transgresor es aquel que traspasa los límites. Fíjense, papás, se deben poner límites. Es de lo que hemos estado hablando los miércoles con los padres, ¿no? Los padres deben poner límites de comportamiento. Los padres deben enseñarle a sus hijos el significado de la palabra no. Eso no se hace, eso no se toca. Los padres imponen límites de comportamiento en sus hijos. Si el hijo los transgrede, ¿qué significa? Se rebasa esos límites. ¿Qué hay que hacer? Disciplinar inmediatamente. Porque el hijo está transgrediendo, se está convirtiendo en un transgresor, está rebasando los límites que se le pusieron. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos entender esos límites de comportamiento que nos pone la palabra de Dios.
Si yo hago acepción de personas, estoy traspasando límites. Los límites de comportamiento que son correctos de acuerdo a la palabra de Dios. Me convierto en un transgresor. Hemos sido transgresores muchas veces de la palabra del Señor. Ahora, Santiago le dice ¿a quién le escribió esta carta? A judíos de la dispersión, gente que conocía la ley, y utiliza este recurso de que ellos conocían la ley para enseñarles lo siguiente. Vean lo que sigue diciendo, versículo 10, porque, ahí viene la explicación, cualquiera que guardare, fíjense, toda la ley, si tú como judío guardaras toda la ley, pero ofendes en un solo punto, ¿qué sucede? Se hace culpable de toda la ley, de todos los mandamientos. Por eso no podemos ser salvos mediante la ley, ¿no? Porque si guardáramos toda, pero transgrediéramos uno, rebasáramos los límites en uno, estaríamos siendo pecadores y estaríamos perdidos. Qué bueno que no es por la ley. Pero Santiago está utilizando este ejemplo en la mentalidad de estos judíos, cristianos ya, pero que sabían los requisitos de la ley. Sigue diciendo Santiago, porque el que dijo, versículo 11, el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si tú guardaras todas las demás cosas, pero haces acepción de personas, eres culpable delante del Señor. Eres un transgresor, estás rebasando los límites. Arrepiéntete, ven al Señor y arregla cuentas con Él, porque ese no es un comportamiento que le agrade al Señor. Pero además, hermanos, hay otra consecuencia peor. ¿La quieren ver? Porque no se trata de nada más de, no pasa nada, me arrepiento y el Señor me perdone. ¿Y sigues haciendo acepción de personas entonces? ¿Quieres ver lo que puede pasar? Dice el versículo 12 y 13, así hablad y así haced. ¿Qué te está diciendo Santiago? Hey, mira, cuida tu comportamiento. Así debe ser tu comportamiento. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. Hermano, esto te debe quedar bien claro. Vas a ser juzgado, ¿por quién? Por Dios. Tu comportamiento va a ser juzgado por el Señor a través de su palabra. Dijo Jesús, yo no vine a juzgar a nadie. ¿Tienes quien te juzgue? La palabra que he hablado. La palabra es el parámetro. Y aquí Santiago le llama a la palabra, ¿cómo le llama? La ley de la libertad. ¿Por qué la ley de la libertad? Qué interesante manera de llamarle, ¿no? Dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Bueno, entonces si es la ley de la libertad, quiere decir que puedo hacer lo que quiera. No, ¿por qué le llama aquí la ley de la libertad? Bueno, tiene dos explicaciones. Número uno, en primer lugar, porque tú la debes cumplir por voluntad propia. Dios no te va a obligar a cumplirla. Por eso es la ley de la libertad. Está ahí, es un mandato y lo tienes que hacer, pero lo debes hacer de voluntad. Tú debes querer. Si no, pues, no lo haces y ya, te atiendes a las consecuencias. Pero hay otra explicación, es la ley de la libertad, porque si tú cumples la ley que aquí te aferras a cumplir, te esclavizas a cumplir la ley de Dios, o sea, su palabra, ¿qué sucede? Vas a ser libre ¿de qué? Del pecado, libre de los deseos de la carne, libre de hábitos pecaminosos. Y acuérdense que la definición de libertad que vimos en el curso 4 es ser libre de hábitos pecaminosos para cumplir con tus responsabilidades. ¿Qué es lo que te evita cumplir con tus compromisos para con tu familia, con la sociedad, para con Dios mismo? El pecado, que estás aferrado al pecado. Si cumples la ley de la libertad, si te esclavizas a la palabra del Señor, si esclavizas tu voluntad a la palabra del Señor, serás libre de hábitos pecaminosos y podrás servir al Señor con libertad. Por eso es la ley de la libertad. Entonces dice aquí Santiago, así hablad, así sed, así compórtense, diríamos,
como personas que van a ser juzgadas por Dios a través del parámetro de la palabra. ¿Sabías eso? Yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que habrá un día, ¿cómo se llama este día en la Biblia? El tribunal de Cristo. Porque el juicio del gran trono blanco es el juicio a los incrédulos para enviarlos al lago de fuego. No, ese no es para nosotros. Pero si va a haber para nosotros un juicio, es el tribunal de Cristo, donde a cada uno se le dará de acuerdo a lo que haya hecho o haya dejado de hacer. ¿Y cuál va a ser el parámetro para ese juicio? La palabra. No es un juicio para ir al infierno, no, pero sí es un juicio para recompensas. Hay dos formas de entrar al cielo, nos explica la palabra. Como por fuego, o sea, derrapándonos en home y apenas llegando, pasando de panzazo, o, dice Pablo, con una amplia y generosa entrada. Depende de cómo quieres entrar. La salvación es por gracia, pero tú decides cómo entras. Ahora vean lo que dice el versículo 12. ¿Por qué? Juicio. ¿Quieres leer eso, hermano? Porque o te da miedo leerlo. Juicio sin misericordia. Ah, caray, no leí bien. No, Dios no es así. No, Dios es puro amor. No, Dios no castiga. Juicio sin misericordia. Nuevo Testamento. Santiago hablándole a la iglesia. No hay duda. Juicio sin misericordia, ¿qué dice? Se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Qué significa misericordia? Ponerte en los zapatos de los demás. En este caso, en este ejemplo preciso, ponerte en los zapatos del pobre, para que tengas empatía con el pobre. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y no es un único versículo en la Biblia. En el Nuevo Testamento se habla mucho de eso. Es más, el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Quieren verlo? Lucas 6:38. Ese versículo que se usa mucho en varios lugares para recoger la ofrenda. Dad y se os dará, medida buena, ¿qué más? Apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y lo usamos para dar ofrenda, ¿no? ¿De qué habla esto? Un versículo antes, que dice el 37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis. ¿Palabras de quién? De Jesús. ¿Le importa al Señor tu comportamiento hoy para con tu prójimo? Le importa mucho. Y el Señor dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Pero termina Santiago diciendo una palabra de esperanza. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, ¿no quieres tener juicio? ¿No quieres estar bajo el juicio de Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vive con misericordia. No hagas acepción de personas. ¿Aprendiste algo hoy? ¿Aprendiste algo? ¿Cómo vas a tratar a tus hermanos de ahora en adelante? ¿Con parcialidad? ¿O siguiendo la ley real? Amando a tu prójimo como a ti mismo. Tus hechos, hermanos, lo van a demostrar, porque tus hechos te delatan. Y tus hechos van a demostrar si tú tienes una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo o si es una fe fingida. Tus hechos, tu manera de tratar a tu prójimo, ¿ok? Y si no lo haces bien, atente a las consecuencias. ¿Lo sabes? Sí lo sabes, ¿verdad? Ya lo sabes. Vamos a vivir como Dios quiere que vivamos y vamos a tratarnos
como Dios quiere que nos tratemos los unos a los otros.